Por las calles de Tocina y los ecos en los rosales, hay un hilo que nos une con historias singulares, voces de Tocina y los rosales, donde la igualdad florece, nuestro puente entre la gente, para que la vida crece. Bueno, pues estamos otro día más aquí, muy bien acompañada, esta vez con motivo del Día del Orgullo, en Voces de Tocina y los Rosales, nuestros podcasts que tenemos preparados desde la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Tocina. En esta ocasión, pues mejor que nunca, vamos a darle voz a un colectivo en este mes del orgullo, a un colectivo históricamente silenciado, así que vamos a intentar dar voz y gritar muy fuerte para poder saber cómo se siente este colectivo y sobre todo cómo vive en las zonas rurales, si han sufrido falta de respeto, si se sienten bien, si se sienten mal. Vamos a escuchar sus voces, las voces de Joaquín y la voz de María Ángeles. Y os doy inmensamente las gracias por venir a los dos, la verdad, porque parece mentira. Y os lo he comentado muchas veces, no sé si a ti o a ti, Joaquín, que parece que estamos como normalizando mucho lo que es el colectivo LGTBI, la homosexualidad, el lesbianismo, pero luego a la hora de la verdad, a la hora de alzar la voz, todavía quedan muchos pasos que dar. ¿Es así o no es así? Porque a mí me sorprende todavía y me da, desde luego, me repatea, me da mucho coraje, igual que me pasa con el Día de la Mujer, que me dicen, ¿y el del hombre para cuándo? Y cuando el Día del Orgullo, ¿orgullo de qué? Y digo, hija mía, porque orgullo, porque se celebra porque tú eres hetero y a ti no te hace falta un Día del Orgullo. ¿Vale? Entonces, yo quisiera que me dijera, ahora que abrimos los micrófonos, para visibilizar que en Tocina de los Rosales vive la diversidad, así que soy ejemplo de eso, y que se respeta, y por lo menos desde nuestra delegación, por eso queremos daros la oportunidad de que habláis. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia al descubriros y vivir vuestra orientación aquí en el municipio? Vamos a empezar con esa pregunta, vamos a ponernos ahí en situación. Háblame primero tú, Joaquín. Bueno, pues la verdad es que para mí fue un poco traumático. Fue un poco traumático porque, bueno, yo estaba en su momento muy arraigado a la iglesia, y cuando yo empecé a descubrirme a mí mismo, pues la verdad es que fue muy traumático por eso, porque no me aceptaba yo mismo. Entonces no iba a pedir que me aceptaran los demás y para mí fue, pues, mentalmente un caos. Cuando no tienes la culpa tú, porque realmente es lo que nos ha inculcado, lo que hablamos mucho sobre la igualdad, por eso hay que seguir luchando y no dar pasos hacia atrás, porque resulta de que desde pequeñitos nos han enseñado que lo normal es lo bueno, lo diferente es lo raro, es lo feo. ¿Tú qué me tienes que decir de eso, María Ángeles? Me pasó, yo creo que él es unos pocos de años mayor que yo y a lo mejor incluso lo vivió de otra manera más traumática aún. Pero sí que es verdad que yo te estoy hablando de hace ya 20 años, que en el instituto y eso la cosa es complicada, porque se junta una edad complicada y bueno, y tú te das cuenta que tú estás saliendo de unos patrones que se inculcan porque sí. Entonces, en el momento en el que tú esos patrones no los sigues, tú estás como rompiendo moldes, tú ya mismo te autoeducas a que la rara eres tú. Entonces, sí, es algo que ya no es por la gente que tengas enfrente, ya es sobre ti mismo, y porque te dices que voy a ser yo la que saque los pies del plato. Sí. ¿No? Y es que automáticamente te crea ansiedad, o sea, no ansiedad, pero muchas dudas, pensamientos negativos, sí, te frustra. O te sientes tú culpable por el hecho de sentir diferente o sentir lo que normalmente no se ve, que es distinto. Yo creo que ya he dicho una palabra clave, que es el sentimiento de culpa. Y después piensa y dice, ¿pero culpa de qué? Es que me parece muy fuerte que haya salido en varias ocasiones
un trauma, para mí fue un trauma, la verdad, y te pones en la piel de personas, ahora que soy adulta y podéis gestionar vuestras emociones de forma adulta, que también tiene un proceso, porque también los adultos necesitamos nuestro proceso. Imagínate una persona, un adolescente o un niño o una niña que estás experimentando ya a su orientación sexual, que todavía no sabe qué orientación sexual tiene, porque es más inmaduro, y que encima en ese momento de experimentar le estén diciendo que lo que está experimentando es malo, claro, ¿no? Sí. O reciba señales no tan obvias, porque sí que es verdad que creo que tenemos que hacer todos una introspección, y muchas veces, como el otro día salió en otro podcast, dejar de normalizar lo que hemos normalizado, es decir, hay que eso reconstruirlo de nuevo, porque damos algunos mensajes sin darnos cuenta que a los niños, a los adolescentes y la sociedad todavía es un poco intolerante con ese tipo de cosas. Sí. Y si vamos a retomar una para ti especial, porque creo que además de ese trauma y eso que me contáis que habéis vivido, ¿crees tú, María Ángeles, que encima por ser mujer, por ser lesbiana, es doble? Porque me da a mí la sensación que se normaliza ahora mucho más la homosexualidad, hombre con hombre, que mujer con mujer. Yo pienso que sí. ¿A ti te da esa sensación? Yo sí. ¿Me estoy equivocando? Ustedes me deben decir lo que penséis. No, yo lo tengo claro. Ahí yo siento un machismo intrínseco ahí todavía, ahí arraigado, que para mí tira por dos claras vías. O sea, una es que como viven dos mujeres en una casa, si no hay nadie que le cuelgue un cuadro o que le cambie la cisterna. O quién va a abrir de poro con un tropo, ¿no? ¿No? Lleno de estereotipos y... Eso por un lado. Y después, por otro, lo que he dicho antes, que nosotras como mujeres tú ya naces y cuando eres mayor tú ya tienes que casarte, tienes que tener unos hijos, tú tienes que dedicarte a tu trabajo y a tu casa, y eres el sustento familiar, no económico, sino emocional. O sea, aunque tú lleves dinero a casa como tal, porque ya la mujer también es trabajadora, pues aparte tú tienes que cuidar a tus hijos y tienes que cuidar a tu marido, y eso es para lo que tú estás aquí. Sí. Y no. O sea, rotundamente no. Y después, por otro lado, pienso también que el hecho de que dos mujeres estén juntas como pareja siempre se ve como las amiguitas. O sea, yo odio esta expresión. ¿Amiguita? Es su amiguita. Su amiguita. Como que da cosita. Es su amiguita. Eso digo yo, eso otra cosa. Perdón usted. Yo no soy su amiguita. Ella es mi pareja y ella son mis amigas. Claro. Porque son relaciones diferentes. Al igual que la relación que tú puedes tener con tu marido y con tus hijos. Es diferente. ¿Tú sabes diferenciar tu relación? Pues yo sé diferenciar la mía. Claro que así. Y lo mismo que yo diferencio la tuya, estaría bien que tú diferenciaras la mía. Pues qué bonito, porque es bueno que lo digas así, de esa forma, porque muchas veces nosotros cometemos ese error, pensan, y es verdad, tenemos como una cosa, como decir, bueno, ¿cómo le digo? Porque digo, estará bien dicho, porque como sea la palabra a lo mejor homosexual, maricón, lesbiana, se ha utilizado con tanta mala leche. Con tan mala, yo odio esas palabras. Vale, entonces hay veces que cuando tú hablas de la orientación de alguien, te sientes como cuidado, igual que con el racismo, ¿no? Decir una persona negra, vamos a ver, negro un color, vamos a ver, ¿de color qué color? ¿Sabes lo que dice? Como que nos cuesta trabajo porque se hacen dueños, mucha gente, muchas personas intolerantes, sobre todo de una corriente política, se hacen dueños de unas palabras tan bonitas como son la diversidad, ¿no? El que seamos diversos no debería de esconderse ni debería de uno sentirse mal por decir que yo soy lesbiana o yo soy homosexual. Y todavía cuesta trabajo, pienso yo, no sé lo que vosotros pensáis. Muchísimo trabajo. A ver, es verdad que lo que ella ha dicho también se puede extrapolar un poco a los hombres. Porque yo lo he vivido. Claro. De lo mismo que ella ha dicho de tu amigo, que no es mi amigo. Es más, incluso en mi entorno familiar y demás, cuando conocían a mi pareja, pues era mi amigo. Y yo, que no es mi amigo. Y incluso mi abuelo ya, que estaba ya el pobre con el Alzheimer y todo,
cuando él tenía su momento de lucidez me decía, pero él quién es, tu novio, tu amigo, ¿sabes? O sea, yo veía mucha más tolerancia en él por su pregunta. En mi abuelo con 91 años. Para no molestarte, claro, es su pregunta, es tolerante. ¿Y vosotros veis que dentro de vuestro colectivo hay todavía gente que se siente reparo en qué son ellos mismos los que dicen mi amiga en vez de decir mi pareja? ¿Qué pasa? Hay que tener una evolución. Primero una evolución para tú saber qué orientación sexual la que quieres, después cuando encuentras a alguien, encuentras el amor, dar a conocer con total libertad es otro paso, ¿no? Es Sí. un siguiente paso, ¿no? Sí, yo creo que depende del momento en el que uno se descubre a sí mismo. No es lo mismo que tú lo traigas desde pequeñito, que tú estás viendo ya en el instituto, por ejemplo, que es una época muy mala, muy dura, de sentirse solo contigo, pero cuando tú llegas a una edad ya de adulto, tú echas vista atrás, tú te das cuenta que, bueno, que sí, que a ti te gustan las mujeres y tú luego vas a tener una pareja mujer y tú lo dices porque ya esa personalidad y ese carácter ya la has desarrollado, porque ya tu escudo ya venía de antes. Sí. Es diferente, por ejemplo, una persona que más adulta. Yo creo que tiene más reparo porque también tiene más conocimiento, porque realmente sabe cómo es la sociedad. Y depende también de dónde viva. Puede ser que aquí en el pueblo vosotros lo hayáis tenido más complicado o no. O depende de la forma de tu círculo más cercano, depende del lugar, si es en un entorno rural o en la ciudad. ¿Creéis vosotros que depende de donde seáis, lo tenéis más complicado, menos complicado? ¿Hay más aceptación? ¿Hay menos aceptación? Bueno, yo lo he tenido bastante fácil dentro de las circunstancias. Ha sido más a nivel emocional y a nivel Total. interno que lo que después el entorno me ha Porque supongo que me ha será demostrado. muy importante el apoyo familiar, ¿no? En estos casos. Sí, es muy importante. Porque si encima tú tienes tu propio rechazo y tu familia también, ya es doblemente doloroso, ¿no? Claro, de hecho yo cuando empecé a asimilar mi orientación sexual, a mí me daba mucho miedo mi entorno. Mi miedo era que me pusieran una maleta en la puerta. El mismo que el mío. Es que yo creo que nuestra edad, eso lo hemos llevado así. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue cuando os sentasteis y lo hablasteis? ¿O cómo fue? ¿No fue como pedir la mano, la puerta, cuando me decía, tienes que venir a pedir la puerta? ¿Es algo así oficial? Cuando vosotros, la típica palabra salir del armario, ¿eso fue tal cual o fue poquito a poco? Y ya una aceptación a lo largo del tiempo. Contame, Joaquín. Yo es que soy un poco bruto, entonces o lo hago o no lo hago. Y entonces pues bueno, es verdad que yo lo tuve que hacer como 2 veces, ¿no? Y la primera vez fue pues me acuerdo que fue la visita del Papa aquí a España, creo que era Benedicto, me parece, no me acuerdo. Y claro, hubo una manifestación porque fue en torno a cuando los derechos de casarte y demás, bueno, un poco más adelante, pero hubo una manifestación delante de por donde iba a pasar el Papa, donde mucha gente del colectivo se reunieron para darse un beso por palabras que había dicho el Papa, ¿no? Y estaban saliendo las noticias y mi padre, pues yo sé que no lo dijo por el tema de ser gay o no, simplemente lo dijo por el tema de hacerlo delante del Papa, pero dijo, y los maricones esto, que no sé qué, y entonces le dije, ahí ya Claro. exploté y le dije, ¿qué problema tienes tú con los maricones? Pues que sepa que yo también lo soy, y me fui para la habitación y lo dejé al pobre planchado, porque no le di tampoco Opción a replicar. Porque él, en ese momento, cuando dijo esas palabras, automáticamente tú entendiste que no sospechaba nada, es decir, fue una bomba. Claro. Nada. Porque igual tú dices, sí, ya lo sé, porque muchas madres dicen, hijo mío, no te pongas tan de esto, sí, yo ya lo sé de siempre, porque hay muchas veces que... Y eso tranquiliza. Que tranquiliza, dicen, no me busques las palabras adecuadas, que yo ya lo sé, que no te lo pienses tanto, y eso te da, como que tú has dicho, una satisfacción, y lo tuyo Como que fue... así. O sea, Sí. yo ha sido una bomba gorda. Yo lo hice de otra manera más calma. Ahora sí te digo que es verdad que yo esperé a tener la mayoría de edad, ¿eh?
porque yo no sabía hasta qué punto pues mi familia le iba a parecer bien o no. Entonces, para que no tuvieran problemas. Madre mía. Así, fue así. Y yo me senté con mi madre y yo le dije, mira, mamá, pues a mí me gustan las mujeres y yo pienso esto, siento esto y quiero esto. Y me dijo, no, pues yo por mí, ¿tu madre te conoce? ¿Tu madre sabe lo que eres? Porque ante todo es una persona, porque yo me considero una persona luchadora, una tía con carácter, respetuosa. Porque creo que nosotros tenemos un nivel un poquito más de respeto y empatía hacia todo ser humano. Lo creo porque desde un momento ya lo hemos pasado mal, entonces no queremos ver al que viene de frente pasarlo como nosotros. Sí. O sea, yo lo pienso. Y entonces sí que es cierto que yo lo hice de una manera más tranquila. Y el miedo que yo vi en mi madre no fue por lo que a mí me gustara, fue por cómo a mí me tratara la sociedad. Claro. Hace 20 años, nuestro caso era distinto. Sí. Nosotros éramos los raros. Es que es verdad, es que dices tú, ay, por Dios, raro. Sí, bueno, tú lo dices ahora. Pero nosotros éramos los raros. De hecho, mira, cuando salís a la calle, bueno, salimos a la calle a reivindicar el Día del Orgullo y demás, con ese carácter festivo, parece como que lo toma la gente como, esto que quieren nada más fiesta. Fiesta. Que hay un trasfondo, exactamente, el trasfondo que hay detrás, tan importante, el saber lo que han pasado, muchos antepasados nuestros. De hecho, me gustaría ahora hacer una pausa y leer un testimonio que para que lo comentemos, que lo ha puesto incluso público esta persona en las redes sociales a raíz de que abrimos un formulario para que fuera todo privado, para que la gente pudiera expresarse si querían decirnos algo, porque pensábamos que igual no íbamos a tener invitados ni invitadas, porque al igual no querían estar delante de una cámara hablando de su orientación sexual. Entonces lo pusimos de esa forma, a ver si de esa manera podíamos poder dar voz, ¿no? De alguna forma, siempre respetando el anonimato. Y os lo voy a leer para que veáis lo que este hombre ha escrito de su tío, su tío era de Tocina. Y os lo voy a leer. En los años 60 en Tocina la vida era un cuaderno escrito con reglas ajenas. Las calles parecían tranquilas, pero bajo esa calma había un miedo antiguo, un miedo que vigilaba los gestos, las miradas, los silencios, un miedo que decidía quién podía amar y quién debía esconderse. Mi tío, al igual que todos nosotros, vivíamos en el barrio El Coto. Ese era mundo estrecho, con una verdad en el pecho, que entonces era peligrosa. Una verdad que hoy celebramos, pero que entonces se castigaba con la cárcel, con vergüenza, con silencio. Mi tío, un día, la Guardia Civil llamó a la puerta. No buscaban un delito, buscaban una diferencia. Aplicaron la ley de vagos y maleantes, como quien clava un sello frío sobre un alma viva, y lo llevaron a la cárcel de Sevilla, un lugar donde encerraban cuerpos, pero sobre todo encerraban libertades. Allí, entre muros que no entendían de amor, le dijeron que podía salir si dejaba de ser él mismo, si firmaba un papel que negaba su verdad, si aceptaba una vida que no era la suya, si se casaba con una mujer. La libertad tenía un precio, y ese precio era renunciar a su propio corazón. Mi tío, acorralado por un mundo que no le daba opciones, miró alrededor y eligió lo único que podía elegir: la supervivencia. Eligió vivir, aunque fuera disfrazado. Eligió respirar, aunque fuera con máscara. Eligió seguir adelante, aunque el camino no fuera suyo. Y entonces ocurrió algo que solo puede ocurrir en las familias que se quieren. Una prima hermana, mi prima, la suya, dio un paso al frente, no por obligación, no por miedo, sino por cariño, por complicidad, por esa forma de amor que no entiende de leyes ni de prejuicios. Se casaron. Y de ese matrimonio nació una niña preciosa, una niña que llevaba en la cara el reflejo de mi tío, como si la vida quisiera recordarle al mundo que incluso en la injusticia puede brotar la belleza. Durante un tiempo fueron felices a su manera, felices dentro de lo posible, felices en un mundo en que no sabía permitir otras felicidades. Mi tío encontró un rincón de paz, una tregua, una familia que lo quiso sin condiciones,
Y entonces, como ocurre en las tragedias, que nadie escribe, la vida se lo llevó demasiado pronto. Un accidente, un golpe seco, un final injusto para una vida que ya había sido demasiado dura. Pero aquí está lo importante, mi tío no desapareció, no lo borró la cárcel, no lo borró la ley, no lo borró el miedo, no lo borró la muerte. Mi tío vive en la memoria de quienes lo quisieron, vive en la hija que se le parece, vive en las historias que hoy por fin pueden contarse sin vergüenza, vive en cada bandera del orgullo que levanta en Tosina, como una reparación tardía, como un abrazo que llega con décadas de retraso, pero que llega. Mi tío fue uno de los tantos hombres obligados a esconderse, a disfrazarse, a casarse para ser libre, a vivir en un país que confundía amor con delito. Pero hoy, gracias a vosotros, su historia se convierte en luz, en memoria, en homenaje, en un acto de justicia poética. Porque recordar a quienes fueron silenciados es la forma más hermosa de que nunca vuelvan a callarnos. El hombre de mi padre era Luis Delgado Reyes, más conocido por Luis el Boceador, y mi tío se llamaba Horacio Delgado Reyes. El que les cuenta esto es José Luis Delgado Moya, más conocido como el Cabeza Quemada. Gracias por todo y un saludo de Barcelona. Así que fijaros qué historia, que yo cuando la leí digo, madre mía, y que luego digan que muchos jóvenes que con Franco se vivía mejor. La verdad que esto es un poquito sobrecogedor. Sí. A mí me emociona. Me ha emocionado porque por eso es tan importante cuando yo os quise que vinierais, porque es tan importante que alcemos la voz, que gritemos fuerte, que no demos pasos hacia atrás, porque de hecho, vamos, es que todavía se están hablando en política de las terapias de reconversión. Por Dios de mi vida, que estamos ya en siglo XXI, que ya, por favor, debemos ya de dejar de tener que hablar de esas cosas, y sin embargo hay que hablar. Por eso os tengo yo aquí y estoy súper contenta, porque me encanta que estéis aquí y que me contéis qué os ha parecido este texto. ¿Os remonta mucho a vosotros? ¿Eso fue parte del miedo que tenía a la hora del armario? Bueno, habla. Básicamente sí. Es que yo creo que la sociedad de aquella época tenía tan incrustadas estas situaciones que está tardando mucho en que eso se diluya. Creo que todavía está mucho en la mente de todos lo que pasaron estas personas. Él, por ejemplo, murió porque tuvo un accidente, pero hubo gente que murió incluso en la cárcel de las palizas que se le daban. Pero aún así, como él dice, tuvo que ser un superviviente. Sí, claro. Y tuvo que adaptarse a lo que le pedían para poder vivir. Claro, es que es muy fuerte. Es que vivir. Es que es muy Fijaros fuerte. que tuvo que renunciar el amor a su amor, a su condición sexual para vivir. Para mantenerse vivo. Para mantenerse vivo. No vivir bien, sino para mantenerse vivo. Sí, es que... A ver, nosotros no hemos vivido esa parte, pues porque afortunadamente cuando nosotros hemos nacido esa ley ya no estaba prácticamente. Pero que no hemos sentido, al menos yo me he sentido así con el sentimiento de... Señalado. Correcto. De sentirte señalado, es más, de yo ir por el pueblo y sentirme, y todo lo contrario, porque a mí la gente me trata, o sea, a las mil maravillas. Pero la sensación mía era esa, de que todo el mundo me miraba. Incluso yo he percibido, que a lo mejor, yo te digo, dentro de mi mente, de que la gente me hablaba diferente, como que me trataba diferente, ¿sabes? Como el pobrecito. Vaya. Es la sensación que yo he tenido. No, sí, que te da la sensación como de condescendencia, ¿no? Como diciendo, bastante tiene ya, ¿no? Que te da bastante a ti esa sensación. De hecho, tuve una anécdota de una amiga que estaba recién llegada aquí al pueblo. Nadie la conocía, nadie sabía que se juntaba conmigo. Y ahí todavía no había salido yo del armario. Y estaba en la cola del supermercado. Y la persona mayor, por llamarla de alguna forma, que estaba delante de ella, le dice a la cajera:
uy niña, ¿tú te has enterado lo de la cartera? Y dice la muchacha, no, ¿qué le ha pasado? Dice, con todo lo que tiene con el padre, ahora el niño maricón. Madre mía de mi vida. Claro, y se Con nota esas que el letras, pueblo- esas palabras y en la Con cola esa- del supermercado. Eso en la duele cola del ya supermercado. peor todavía. Pero ahí, vamos. claro, cuando a mí me llega esa información, yo con el corazón en la mano, yo le dije a mi amiga, dime quién es esa persona que voy a ir a buscarla. Pero por otro lado, hizo un poco que me acelerara. ¿Por qué? Porque yo en ese momento no tenía pensamiento de salir del armario. Pero dije, digo, antes que se enteren por la calle, quiero que se enteren por mí. Y entre eso y otro amigo que también metió la pata, pues me empujaron a hacerlo. Al final les estoy agradecido. Claro, claro. Porque gracias a ellos pues estoy viviendo mi vida normal y corriente como cualquier otra persona. Cuando erais jóvenes y adolescentes, ¿tuvisteis algún referente LGTBI aquí en el pueblo o cercano que ustedes dijerais, me ha ayudado esta persona? Porque yo No teníamos referente entonces. No había referente. No, porque en aquella época. de todo el que se sabía algo o se intuía algo, lo único que te llegaban eran comentarios negativos. Sí. Claro, entonces no tenía Entonces, ninguno. Además, bueno, encendías la tele y ¿qué referentes tenías? No había ninguno. O sea, Entonces no te tenías podías cantante, agarrar. no tenía... Que sí, que Es se decir, podía que sigue, escuchar... sigue siendo la rara tú, porque no tenía nadie que Tenías ningún algo, referente. Tú no veías un espejo en ti. O sea, Claro. no tenías a una persona que, por ejemplo, presentadora o presentadores, cantantes, ahora cualquiera dice, pues mira, yo me siento así, yo tengo esto justo y además se aplaude y a mí me gusta. O sea, De hecho- es necesario De para la hecho, juventud que ahora viene. Por ejemplo, el grupo lo comía, ¿te acuerdas? Bueno, tú eres música. Yo no No me acuerdo. ¿Te acuerdas con los abanicos? Brevemente. Yo no me acuerdo yo de eso. Bueno, lo comía Yo ya vi el la que pe- estaba... hay una Miguel Bosé. película- ¿Miguel Bosé era el de lo comía? No. No, hay una película que, vamos, es como entretenida y habla de que la discográfica les tenía prohibido que les dijeran que eran homosexuales porque vendían menos discos. Claro. Porque, claro, eran tan guapos, eran tan bien, y sin embargo, es que eran homosexuales. Entonces, y se lo tenían prohibido. Dicen, vosotros no te podéis decir nunca y tenéis que buscar novias así que os vayan viendo porque sí vendemos más discos, para que tú veas que en aquella época los referentes como que cero, por lo menos Nosotros, en o sea, yo esa hablo por año. nosotros porque nos llevamos poca diferencia de edad, no tuvimos. Ahora yo desde mi persona me siento bien cuando veo que hay referentes en cualquier sitio para la generación que viene, que va a tener las mismas dudas que hemos tenido nosotros, pero no hemos tenido cómo verlo en otra persona o cómo contarlo porque éramos los raros. Claro. Entonces sí que es verdad que está bien que tú enciendas la tele y que tú escuchas a tu cantante favorita y dices, oye, que no pasa nada. Sí. Si yo soy igual que tú, que no pasa nada, que aquí lo que hay que ser es feliz, Desde luego. libre y feliz. Y ya está. Y tú me respetas a mí y yo a ti, pero eso antes no se escuchaba. No se escuchaba. Ni en el pueblo, o sea, no te estoy hablando solamente del pueblo, Sí, sino sí. la tele, que Sí, no había. te abres al mundo con la tele, ¿sabes? De hecho, también con el tema de la mujer que también llevamos de igualdad ocurre lo mismo. Siempre he buscado muchos referentes como mujeres, porque las mujeres, verdad, que también han estado muy por la sociedad, pues siempre en segundo plano. Entonces, claro, las niñas necesitan un referente. De hecho, el auge del fútbol ha sido porque se ha empezado a creer en las futbolistas, en el fútbol femenino, que las niñas ven el fútbol femenino, ven que la gente se entusiasma, ve su jugadora, entonces yo quiero ser futbolista. Si no tiene ningún referente, pues ve que eso no va con ella. Igual pasa con las niñas científicas, todo lo que tiene que ver con la ingeniería y demás, pues hace falta referente y darle mucha importancia a mujeres que consiguen, que logran ser astronautas, ser científicas. Sin embargo, muchos libros de texto, la mayoría de los libros de texto no hablaban de ninguna mujer referente para las niñas. Y ya no es eso. Tú te pones en el punto de astronauta, de futbolista, para mí es estupendo, pero ¿y una niña que va al instituto con el corte de pelo como un niño? ¿Qué? Es maravilloso. También. Y eso es un corte de pelo. Hace 20 años, las niñas, Las coletas. pelo largo, y los niños pelados, y ningún niño con el pelo largo. O sea, que no estamos hablando de astronautas, estamos hablando del simple hecho de que voy a llevar pelo como yo quiera, Sí. porque me gusta.
Entonces, cuando tú ves desde esa edad tan complicada que esa niña se arriesga, porque es duro, pero se arriesga a cortarse el pelo porque le gusta, esa personalidad hay que llevarla por bandera. Es que eso hay que aplaudirlo y eso hay que acompañarlo. Es verdad, porque a mí eso, esa edad de necesitas pertenecer a algo, a un grupo, a una tribu, a sentirte parte de algo, de tener un estilo propio. Necesitas identificarte con algo, y es verdad lo que tú dices. Es que un pueblo pequeño. Una persona que haga eso, que salga de ese rol de género a cierta edad y que lo lleve con orgullo. Lo que no es lo impuesto. Exactamente. Entonces, una persona que haga eso en un pueblo donde es más fácil señalar que luchar por tu sueño, esa personalidad vale millones. Esa criatura, o esa niña, o ese chaval que lleva el pelo largo, siendo respetuoso y siendo luchador, va a tener éxito en la vida. Es que, de verdad, porque es que ya tu personalidad es de luchar, sí, de querer sobreponerte, de alcanzar tus sueños, de trabajarlo. Esa persona no va a tener problemas. Y solo un corte de pelo. ¿Qué le daría ahí consejo? Porque a mí me encanta. De hecho, estáis aquí por eso, porque lo vuelvo a repetir. Quiero que tengáis la voz, que gritéis fuerte y que seáis referentes ahora vosotros a otras personas que estén que todavía no han salido del armario, no se les ocurra por ahora, porque no quieran, no puedan, no tengan la fuerza suficiente, no se sientan cómodas, no tengan el apoyo alrededor que les apoye un poquito para ellos poder resurgir, poder crecer, poder germinar. ¿Qué le podéis decir? Joaquín, ¿tú qué consejo le darías? Es complicado ir. También creo que ser referente de alguien es una responsabilidad muy grande. Total. Porque cuando tú te sientes referente de alguien no quieres meter la pata. Y entonces creo que todavía nos queda mucho por luchar, ¿no? Como consejo que yo le daría. Pues supongo que lo tuyo, lo que nos ha hablado de que si es muy duro salir del armario, pero si se sale no pasa nada, no. Es mejor salir que quedarse dentro. A ver, para mí sí. Conozco, porque yo me muevo mucho dentro del colectivo, porque trabajo en un bar de ambiente. Conozco muchas historias diferentes, correcto, de gente de diferentes edades, en las cuales pues sus experiencias han sido diferentes. Conozco gente que literalmente le han puesto la maleta en la puerta. De hecho, conozco un caso actualmente que me enteré hace poco de un cliente que iba allí al bar, que ahora está viviendo en la calle porque se quedó sin trabajo y el padre lo puso de patitas en la calle. Madre mía. Por esta cuestión. Entonces, se te hace duro. Escucha ese tipo de versiones. Después está el que conoces que cuando lo ha hecho ya se siente liberado al 100%, le cambia la vida. Yo mi consejo es que sí, que lo hagan. Pero que lo hagan, que busquen su pilar fundamental dentro de su familia, por ejemplo, o incluso un amigo muy cercano con el que primero da el paso. Porque una vez que ya los liberas, una vez que ya suelta el pelotazo, ya después te resulta mucho más fácil. Pero otro consejo muy importante para mí es la autoaceptación. Ponte delante de un espejo y di: este soy yo. Me quiero tal como soy. Sí. Hay que amarse más. Sí. Además de que el amor sea libre, nos tenemos que amar un poquito más. Es que hay que empezar por ahí. Sí, eso es lo primero. Hay que empezar por ahí. ¿Y tú qué opinas? Yo... ¿Qué consejo? Mira, yo el hecho de que estemos hoy aquí en una mesa tranquilamente hablando los tres de esto... ¿A gustito? se respira libertad. Sí. Y eso ya es algo importante, ¿entiendes? Pero yo estoy a favor de lo que él ha dicho totalmente. O sea, lo primero eres tú. Si tú no te quieres a ti tal y como tú eres, no puedes pretender que te quieran los demás. Porque tú ya no eres como tú. O sea, tú ya estás intentando encajar. Y es que no puede ser. No puede ser porque es que no son tus creencias, no son tus sentimientos. Lo primero eres tú mismo. Sí. Y después, pues sí que es cierto que alguien importante en la familia y de amistades. Yo sí que es verdad que desde mi punto de vista yo sí me siento muy afortunada
porque he tenido amistades siempre constructivas. Yo sé que tú también, porque Sí, mucho. tú has tenido tienes buenas amistades, porque claro, yo no sabía que venía, pero que lo conozco de más, y ha tenido buenas amistades. Yo también, y mi familia impecable, Sí. o sea, impecable. Y eso es verdad que te da la vida. Lo mismo que habrá gente, como él ha contado, que te la quita, pues eso te da la vida. Y a día de hoy, después de 20 años más tarde, se siente uno más libre hablando. Entonces creo que el hecho de poder estar aquí con toda la normalidad, creo que también tú inculcas a la calle la normalidad. Claro, es lo que creo que os voy a preguntar ahora, que creo que desde el ayuntamiento, que es lo que nos toca, creo que desde la educación, desde que de primera hora que se empieza a hablar de estos temas, de lo natural, yo os voy a dar el ejemplo de que me pasó con mi hija, mi hija tiene ya 23 años, ¿eh? Bueno, pues nos fuimos a una casa de unos amigos de Jaén y que ellos sabrán si los ven estos quién son y que yo respeto mucho, pero ahí, bueno, en la educación de cada uno de nuestros hijos, la verdad, cada uno hace lo que cree que es mejor, ¿no? Y yo me acuerdo que empezó a llorar porque dice que no le había echado el Ken de la Barbie. Y me dice, anda, mamá, ahora no me ha echado el Ken de la Barbie. Y digo, no tiene novio. Digo, bueno, ¿cómo no tiene novio? ¿Tiene novia? Vamos a ver, que no pasa nada. Ya está, mira, voy a un novio de esta, ya está. Así, mamá, puede ser. Digo, claro que puede ser, madre. Digo, no pasa nada. Se le quitó la rabieta y mira, y se me quedó mirando mi amiga, como diciendo, ¿cómo le dices eso a la niña? Digo, ¿qué le he dicho yo a mi hija? Dice, vamos, cuidar lo que le dice a la niña. Digo, Porque la estás adoctrinando. sí, digo, que yo le he dicho a la niña, pues si es que mi hija lo va a ver en la calle, verá, es que ya lo va a saber. Cuando a lo mejor vea en el colegio a dos mamás con su hija, pues dirá, pues, igual que mi Barbie, ¿sabes? Entonces lo va a ver más normal, no lo va a ver diferente ni se va a hacer preguntas. Por eso te digo que cuesta mucho trabajo desde el ayuntamiento, sobre todo con los niños y niñas, con el tema de los adoctrinamientos, porque es complicado. Hay algunos padres y madres todavía que les cuesta aceptar que la orientación sexual es algo de la biología. Es decir, que nadie te puede adoctrinar de una cosa u otra. Pero sí hay que darle las herramientas a los niños y las niñas para que ellos puedan ser libres y saber lo que hay, y que lo que sientan no es malo, ni esto es lo bueno ni esto es lo malo, que el abanico de posibilidades existe y tu orientación la decides tú. Sí. Y nadie te la puede imponer. Por eso te digo que, ¿qué pensáis vosotros que desde aquí, desde el ayuntamiento, creéis que hay que fomentar más en qué ámbito, qué necesitáis, qué creéis que os hace falta para el colectivo, qué sería bueno, alguna cosa que me podáis decir? Que os pueda, porque verá, vale de ambiente y eso no hay, pero de eso se trata, que estemos todos en el mismo sitio, ¿no? Yo creo que es cierto, o sea, como lo has dicho bien, la educación y la constancia, yo creo que es la clave. Sí. Lo mismo, el ayuntamiento con los centros educativos tienen que ir de la mano en ese aspecto. O sea, no te estoy hablando de vaya una persona a soltarle un tocho, no. Pero una charla en la que cada uno pueda expresarse sin ser juzgado es libre. Tú podrás decir lo que te gusta y yo podré decir otra cosa y él otra cosa. Pero una charlita de esa en la que tú te sientas libre de decir lo que quieras, y cuando tú salgas de esa clase o de esa hora de charla, sigas con la misma vida de antes sin problema. Claro. O por ejemplo lo del testimonio, me parece increíble, muy buena idea. Sí. Ese buzón o ese testimonio o ese apartado que tenéis en el... Porque aunque sea de manera anónima, esa persona lo cuenta a alguien, se quita 7 kilos de encima. O sea, pues es sí, que es el hecho de hablar. Hay que señalar menos y hablar más. Es así. Es que al final, después te vas a dar cuenta que no conoces a la gente. O sea, que tú tienes a Pepa de una manera y Pepa cuando habla contigo con el corazón en la mano es de otra. No sé, así sí. Y no te estoy hablando solamente de sentimientos o de lo que le gusta a él o lo que me gusta a mí, ¿sabes? Yo creo que es que el respeto a la educación tienen que ir de... Yo pienso que
es verdad que el ayuntamiento lo está haciendo bastante bien en el tema de visibilidad, sobre todo cuando llega este mes, porque siempre Un fotocall. planteáis, sí, son minucias, cosas pequeñitas, pero que, Hacen más y más. que están haciendo mucho. Porque yo recuerdo, vamos, no te voy a poner un ejemplo de nadie, te voy a poner un ejemplo mío. Yo me fui del pueblo en su momento, primero por trabajo, pero yo después, cuando se me acabó el contrato, yo no quería volver. Yo no quería volver a este pueblo. Que, repito, que a mí la gente nunca me ha tratado mal, ni siquiera me han dicho maricón por la calle. Pero tú tenías un sentimiento de que se te miraba diferente, Sí. que para los demás habías cambiado, ¿no? Yo me matriculé en Huelva porque primero no me daba la nota para lo que yo quería hacer, pero podía haber hecho otra cosa aquí en Sevilla, me podía haber quedado aquí y ya está, pero yo me matriculé en Huelva porque yo no quería volver al pueblo. Yo iba de Ayamonte a Huelva, de Huelva a Ayamonte. En el momento que yo me liberé, en el momento que yo le pegué la pata al armario, como hizo un amigo mío, pues yo lo primero que quise fue cambiar el expediente de la carrera para acá. Porque yo quería estar en mi casa. Claro, tu familia. Mi familia, Claro, es con que, tu gente. es que el pueblo es mi casa. Claro. Entonces yo ver esos espacios de visibilidad y demás, creo que incitan a que la gente se sienta libre, a que la gente no se sienta juzgada y que no quieran irse del pueblo. Claro, además Total. nos gusta hacerlo siempre participativo con todo el mundo, ponemos eslóganes que identifica a todo el mundo, porque en el fondo el de este año, por ejemplo, Tocino de los Rosales, un solo corazón, todos los colores, pues la verdad que yo veía que ese eslogan identificaba la realidad, porque somos de todos los colores y todos somos de Tocino y los Rosales. Y apostar por un pueblo diverso, apostar por la empatía, apostar por el bienestar de todos nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y así que vamos a seguir haciendo este tipo de cosas, porque de hecho nuestro trabajo es darle visibilidad a los colectivos más invisibles o que necesitan ese refuerzo, y vamos a seguir haciendo. Es que para mí la palabra diversidad no solamente engloba la diversidad sexual, aunque evidentemente te la asignas a ti mismo, o sea, como colectivo te la asignas a ti mismo, pero está la persona que viene de fuera, la persona que tiene cualquier tipo de discapacidad, todos somos diferentes. Una tarea que os tengo que poner es que hay que hacer un orgullo. Muy bien, estoy intentándolo. Hay que hacer un orgullo como lo ha hecho las minas, como lo hace Ay. Alcalá, como lo hace, o sea, Sí, si ellos pueden, nosotros también podemos. Sí, yo la verdad que sí. Y yo estaría encantado. Pues estupendo, pues esa petición la recogemos, que para eso os invito yo siempre a todos los invitados, para que siempre os digo, ¿qué queréis? ¿Qué hace falta? Porque para eso estamos, para eso somos un servicio público. Y bueno, pues nos vamos a marchar. Estoy encantadísima de que hayáis venido, que hayáis dicho, si tenéis algo que decir que no hayáis querido decir, o que queráis darle un poquito a lo que sea que queráis ahí en el tintero que se haya quedado, lo decís. Si no, pues muchas gracias. Y os voy a entregar un regalito, y después no tenemos que hacer una foto en el fotocall, ¿eh? Vale. Perfecto. La subimos después. Os voy a hacer un regalito, a ver si os gusta. A ver si os gusta. No tenemos carroza del orgullo, pero bueno, os da una bolsita y os da unas pulseritas que son las de Qué nuestra, chula. Qué las de guay. nuestra, y además que se han quedado preciosas, la verdad. Y un abanico también de colores, Qué guay. ¿vale? Por un detallito, por haber venido y haber Muy Muy chulo el eslogan, ¿eh? nosotros. Muy chulo el Sí. eslogan. Muy chulo, Muy, me muy, muy encanta. bonito. Pues nada, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. A vosotros. Por las calles de Tocina y los ecos en los rosales, hay un hilo que nos une con historias singulares, voces de Tocina y los Rosales, donde la igualdad florece, nuestro puente entre la gente para que la vida crece.